El viento nocturno soplaba con un silbido cortante entre las ruinas del antiguo templo en la frontera de Orión. Las columnas derruidas parecían esqueletos de gigantes olvidados, y cada sombra se extendía como si guardara secretos prohibidos. Sebastián avanzaba con pasos calculados, el eco de sus botas resonando sobre las losas partidas. En su mano derecha sostenía una lámpara de plasma cuyo resplandor azul apenas lograba abrirse paso entre la penumbra. La sensación de ser observado lo acompañaba desde que había cruzado los límites del templo. El aire estaba cargado, como si la piedra misma respirara, como si en los muros quedaran atrapados susurros antiguos. Y fue entonces cuando la vio. En el centro del altar colapsado, encadenada a un bloque de mármol resquebrajado, estaba ella. Su silueta se cubría con un manto desgarrado, gris y ennegrecido por el hollín. La tela temblaba con cada ráfaga de viento, revelando apenas destellos de una piel marcada, pero no lo suficiente como para mostrar la magnitud de lo que escondía. Sebastián se detuvo en seco. La respiración se le agitó. No era común encontrar sobrevivientes en aquel lugar, mucho menos alguien con un aura tan inquietante. Dio un paso al frente y su voz, áspera por el polvo y la desconfianza, rompió el silencio. ¿Quién eres? La figura levantó lentamente la cabeza. Bajo el velo oscuro, dos ojos plateados brillaron como lunas quebradas, llenos de un dolor que parecía eterno. El corazón de Sebastián dio un salto involuntario. No era una mirada cualquiera, había algo en ella que mezclaba miedo, rabia y una súplica que él no alcanzaba a comprender. No te acerques, dijo ella, con un susurro tan bajo que casi se confundió con el viento. No estoy limpia. El eco de esas palabras se clavó en el pecho de Sebastián. No sabía si hablaba de enfermedad, de maldición o de algo mucho peor, pero cada fibra de su cuerpo le exigía dar un paso más, ignorando la advertencia. Y lo hizo. La lámpara de plasma iluminó de lleno la escena. La cadena metálica que la mantenía atada al altar estaba grabada con símbolos de energía arcana, que chisporroteaban débilmente como si aún intentaran contener algo. Sebastián frunció el ceño y extendió una mano hacia el manto. Sea lo que sea, no voy a dejarte aquí. Ella sacudió la cabeza con violencia, los ojos inundados de terror. Pero antes de que pudiera detenerlo, la tela cedió y cayó a un lado, arrastrada por el peso de la humedad y el tiempo. Sebastián contuvo el aliento. El aire pareció desaparecer del templo. Ante él no había una simple prisionera. Su cuerpo estaba cubierto de cicatrices incandescentes que recorrían la piel como venas de fuego congelado. Cada marca brillaba con un resplandor débil, como brasas agonizantes que aún guardaban el poder de un incendio incontenible. No eran heridas comunes, sino símbolos vivos, cicatrices que pulsaban al compás de su respiración, como si un poder enterrado luchara por escapar. El corazón de Sebastián se detuvo por un instante. Su instinto humano le gritaba que retrocediera, que aquello no era natural, que la mujer frente a él era el remanente de algo que nunca debió existir. Y sin embargo, no pudo moverse. No pudo apartar la mirada. Ella bajó los ojos, incapaz de sostener el peso de su propia desnudez marcada, y murmuró con una mezcla de vergüenza y desesperanza. Ahora lo entiendes. Soy una abominación. No debiste venir. Sebastián tragó saliva. Una parte de él temblaba, sí, pero otra ardía con una determinación que no lograba explicar. Porque más allá de las cicatrices, más allá del horror que esas marcas representaban, lo que vio en su mirada no era monstruosidad, sino humanidad quebrada. No eres una abominación, respondió con voz firme, aunque su corazón latía como un tambor desbocado. Eres alguien a quien han intentado destruir. Y yo no pienso dejar que terminen el trabajo. Ella cerró los ojos con fuerza, como si esas palabras fueran cuchillas. El viento volvió a azotar el templo, levantando polvo y ceniza. En algún lugar lejano, un trueno retumbó, presagio de algo que ya se acercaba. El universo acababa de cambiar para ambos. La mujer cayó de rodillas apenas la tela se deslizó de su cuerpo. Las cadenas tintinearon con un sonido seco y metálico que resonó en las paredes del templo como un lamento. Sebastián se inclinó instintivamente, sujetándola por los hombros para evitar que su cuerpo se desplomara contra el suelo de piedra. El contacto lo sorprendió, su piel ardía, no con la fiebre de una enfermedad, sino con una energía latente, como si el fuego hubiera quedado atrapado bajo su carne. Ella cerró los ojos, con el rostro crispado por la vergüenza. Intentó apartarse, pero las cadenas le recordaron su condición, tirando de sus muñecas con brutalidad. No, no me toques, murmuró, y la voz le salió quebrada, cargada de miedo. Podría hacerte daño. Sebastián no retrocedió.
Al contrario, apretó un poco más su agarre, obligándola a mirarlo. La luz azulada de la lámpara bañaba su rostro, revelando rasgos hermosos ocultos tras el cansancio y el sufrimiento. Había una fuerza antigua en sus ojos plateados, y al mismo tiempo una fragilidad que lo atravesó por dentro. ¿Quién te hizo esto?, preguntó él con voz ronca, casi un gruñido. Ella dudó, como si nombrar a sus verdugos fuera reabrir una herida imposible de cerrar. Las cadenas vibraron suavemente con un pulso eléctrico, recordándole la condena. Finalmente, habló. Los consejeros de Siron. Sus labios se torcieron con asco al pronunciar el nombre. Me tomaron cuando era niña, dijeron que mi sangre podía contener la energía que ellos necesitaban para forjar un arma. Y lo hicieron. Me convirtieron en eso. Las cicatrices brillaron débilmente, como si respondieran a la confesión. Sebastián apretó la mandíbula, sintiendo la rabia subirle como un veneno. La sola idea de que alguien pudiera usar un ser vivo de esa forma le hervía la sangre. No eres un arma, replicó con firmeza. Eres una persona. Ella soltó una risa amarga, una risa que se quebró enseguida. Eso es lo que dices ahora, pero cuando sientas lo que llevo dentro, cuando entiendas que soy un faro que atrae a mis perseguidores, querrás dejarme aquí, como hicieron todos los demás. El eco de esas palabras lo golpeó con dureza. Sebastián entendió entonces que no era la primera vez que alguien había encontrado a Aileen. Sí, ese nombre aún no lo conocía, pero la esencia de ella lo gritaba. Otros habían llegado, habían visto las cicatrices, habían sentido el peligro que emanaba de su cuerpo y habían elegido huir, abandonándola en aquel abismo de cadenas y soledad. Pero él no. Sebastián levantó la lámpara de plasma y observó las inscripciones en los eslabones. Eran runas antiguas, cargadas con energía psíquica. Su piel se erizó al comprender que esas cadenas no solo la mantenían atrapada, sino que también drenaban constantemente la fuerza vital de la mujer. La mirada de ella lo siguió, resignada. Si intentas liberarme, ellos lo sabrán. Las runas están conectadas con sus torres de vigilancia. El pulso de mi energía se disparará y vendrán por ti. Por los dos. El silencio que siguió fue pesado, interrumpido apenas por el crujir de las piedras bajo el viento. Sebastián la miró fijamente, y en esa mirada había algo que ella no esperaba encontrar, decisión. Entonces que vengan, dijo, con una calma peligrosa. Porque no pienso dejarte morir aquí. Ella abrió los labios para replicar, pero el contacto de su mano sobre su mejilla la desarmó por completo. Era una caricia cálida, humana, sincera, que contrastaba con la frialdad de las cadenas y las cicatrices ardientes. El brillo de sus ojos se nubló con lágrimas que no recordaba haber derramado en años. Por un instante, las cicatrices se iluminaron con más intensidad, reaccionando al contacto. No de forma destructiva, sino como si algo en ella reconociera la intención de Sebastián, su voluntad de verla como algo más que un arma. Las runas de las cadenas chisporrotearon débilmente, un destello que se perdió en la oscuridad del templo. Y aunque ninguno de los dos lo sabía con certeza, ese gesto, ese contacto, había marcado un antes y un después. Allí, entre ruinas y cenizas, en medio de la condena y el dolor, nació un lazo que era tanto un regalo como una sentencia. Porque desde ese momento, los cazadores de Siron sentirían el eco de esa energía liberada. Y el tiempo para ambos comenzaba a agotarse. El amanecer llegó como un presagio. La primera luz se filtró entre los muros caídos del templo, bañando las piedras con un resplandor pálido. Sebastián no había dormido. Había pasado toda la noche vigilando, con la mano siempre cerca de su rifle, mientras la mujer encadenada respiraba agitadamente, luchando contra un dolor que parecía eterno. Cuando el sol apenas asomaba, un rugido metálico quebró la calma. Sebastián alzó la vista al cielo. En la distancia, surcando las nubes con fuego y estruendo, aparecieron las naves de los Siron. Eran como cuchillas negras que desgarraban la atmósfera. Su corazón se tensó. La advertencia de ella había sido cierta. El lazo que había nacido entre los dos había desatado una señal imposible de ocultar. Sebastián se giró hacia la mujer, cuya mirada reflejaba tanto miedo como determinación. Dime tu nombre, pidió él, mientras ajustaba la correa de su rifle. Ella titubeó. Era como si al pronunciarlo reviviera su propia condena. Finalmente, con un hilo de voz, respondió. Aileen. El nombre se quedó suspendido en el aire, como un juramento. El rugido de los motores se hizo más intenso. Las naves descendieron en columnas de fuego, levantando nubes de polvo que hicieron temblar las ruinas. Sebastián desenfundó su arma y se colocó delante de Aileen,
protegiéndola instintivamente. Pero antes de que pudiera disparar, ella dio un paso al frente, tirando de las cadenas que todavía la aprisionaban. Las cicatrices de su piel comenzaron a arder con una luz rojiza, como si brasas vivas corrieran por sus venas. Sus ojos plateados se encendieron con un fulgor que no era humano. «Aléjate de mí, Sebastián», dijo, con la voz cargada de energía contenida. «No quiero que veas lo que soy capaz de hacer». Él no se movió. «No pienso dejarte sola». Un rugido de motores marcó el inicio del ataque. Los primeros proyectiles explotaron contra las piedras del templo, lanzando escombros en todas direcciones. Sebastián abrió fuego, derribando a los soldados que descendían con armaduras negras y armas de fusión. Sus disparos eran certeros, nacidos de años de instinto y supervivencia. Pero fue Aileen quien hizo temblar el mundo. Con un grito que parecía arrancado de sus entrañas, extendió los brazos. Las cicatrices se iluminaron como un río de lava recorriendo su piel, y de su cuerpo brotó una onda expansiva invisible. Los soldados que se acercaban fueron arrojados al aire como muñecos de trapo, sus armaduras retorcidas al impacto. El suelo mismo se resquebrajó bajo sus pies, como si la tierra temiera contenerla. Sebastián la miró con asombro y espanto. La energía era tan brutal que parecía desgarrarla desde dentro, cada destello robándole fuerza. Su respiración se volvió agitada, y las cadenas que la sujetaban vibraban con violencia, incapaces de contener lo que estaba liberando. Él corrió hacia ella, esquivando los restos ardientes de un proyectil, y la sujetó antes de que cayera de rodillas. «Detente, te estás matando. Es la única forma de que sobrevivas», susurró Aileen, con lágrimas en los ojos mientras la energía brotaba de sus cicatrices. «Yo soy la condena». «No», replicó Sebastián con furia, alzándola en sus brazos. «Eres la única razón por la que sigo luchando». Sus palabras atravesaron el caos como un disparo certero. Aileen lo miró, y por un instante, el fuego en su interior vaciló. La energía comenzó a calmarse, como si hubiera respondido no a su dolor, sino a aquella voz que la llamaba humana otra vez. El estruendo de las naves continuaba, más soldados descendían, el ataque no había cesado. Pero algo había cambiado. Aileen, debilitada, apoyó su frente contra el pecho de Sebastián y dejó escapar un sollozo ahogado. «Si te quedas conmigo, morirás». Sebastián levantó su rifle, disparando contra un soldado que intentaba acercarse, sin apartar a Aileen de su abrazo. «Entonces moriré peleando contigo, no huyendo de ti». La onda de energía se apagó finalmente, dejando un silencio tenso antes del siguiente asalto. Pero en ese silencio, en medio del humo y los escombros, nació algo imposible de quebrar, una alianza, un pacto forjado en el fuego y la sangre. Y aunque los cielos ardían y los ejércitos caían sobre ellos, Sebastián y Aileen sabían que, desde ese momento, lucharían juntos o no lucharían en absoluto. La noche había caído sobre las montañas, envolviéndolas en un silencio pesado interrumpido solo por el crujir lejano de las rocas que rodaban en la oscuridad. Sebastián había encontrado un refugio natural, una cueva estrecha pero lo suficientemente profunda como para ocultarlos del rastreo de los drones. Allí dentro, el aire olía a humedad y mineral, y la penumbra era tan densa que apenas podían distinguir sus propios movimientos a menos de 1 metro. Aileen estaba recostada contra la pared de piedra, con la respiración entrecortada. Su piel ardía de nuevo, como si las cicatrices encendidas durante la batalla se negaran a apagarse del todo. Sebastián, arrodillado frente a ella, retiró la chaqueta de combate y se la colocó encima, cubriéndola hasta los hombros. El calor de su cuerpo traspasaba la tela, y él podía sentir cada temblor, cada espasmo. «Tu cuerpo arde como si estuviera en llamas», murmuró, rozando suavemente su frente con la palma de la mano. Ella cerró los ojos, respirando hondo, tratando de contener un dolor que parecía no tener fin. «Cada vez que uso el poder, algo dentro de mí se quiebra», respondió con un hilo de voz. «Es como si mis venas fueran cristales a punto de romperse. Los consejeros lo diseñaron así. Nunca quisieron que viviera mucho tiempo. Solo que durara lo suficiente para ser útil». Sebastián apretó la mandíbula. El simple pensamiento de esas palabras despertaba en él una rabia sorda, pero se obligó a calmarse. No necesitaba su ira, ella necesitaba algo distinto. «Sigues aquí, Aileen. Y mientras lo estés, tienes algo que ellos nunca podrán controlar». Ella abrió lentamente los ojos, esos ojos plateados que brillaban en la penumbra con un reflejo casi sobrenatural. Lo miró con una mezcla de incredulidad y vulnerabilidad. «¿Y qué es eso?». Sebastián se inclinó un poco más, acercando su rostro al suyo. «Tu voluntad».
Hubo un silencio cargado entre ambos. Aileen lo observaba con detenimiento, como si buscara una mentira oculta en su voz. No encontró ninguna. Y ese descubrimiento la golpeó con más fuerza que cualquier cadena. No lo entiendes, dijo ella finalmente, con un sollozo contenido. Nadie ha querido quedarse. Siempre se marchan cuando descubren lo que soy. Soy un recordatorio viviente de la crueldad de este universo. ¿Quién podría amar algo así? La confesión flotó en el aire, cruda y desgarradora. Sebastián no contestó con palabras. Simplemente llevó su mano hasta la mejilla de Aileen y acarició suavemente la piel marcada por las cicatrices incandescentes. Ella tembló, pero no se apartó. Sus labios se abrieron levemente en un gesto de sorpresa, como si aquella caricia fuera algo que nunca había sentido. Yo, susurró finalmente Sebastián, con la voz ronca pero firme. Yo puedo. Aileen parpadeó, y las lágrimas que se había negado a soltar durante años escaparon en silencio, rodando por su rostro. Sebastián inclinó la frente hasta tocarla de ella, cerrando los ojos, compartiendo su calor. No eres un monstruo, añadió, apenas audible. Eres la prueba de que incluso lo más roto puede seguir brillando. Ella lo miró de nuevo, como si esas palabras fueran imposibles de creer, pero al mismo tiempo imposibles de rechazar. La tensión que los rodeaba cambió. El aire en la cueva se volvió más denso, cargado de algo que no era solo miedo ni dolor. Era deseo, necesidad, un hambre de vida que se había mantenido sofocado demasiado tiempo. Cuando los labios de Sebastián encontraron los de Aileen, fue como un estallido silencioso. Ella lo recibió con un gemido contenido, entrelazando sus dedos con los suyos como si temiera que soltara su mano. El beso no fue suave, sino desesperado, como si los dos entendieran que el tiempo que tenían podía extinguirse en cualquier momento. Aileen se aferró a él, sintiendo el latido de su corazón, fuerte y constante, contrastando con el caos que llevaba en su interior. Y por primera vez en su vida, sus cicatrices dejaron de arder como una maldición, para volverse tibias, como si la energía respondiera al contacto con algo que nunca había conocido, el amor. Sebastián la estrechó contra su pecho, sin miedo, sin vacilaciones, como si aquel cuerpo marcado fuera el único lugar en el que quería estar. La besó una y otra vez, hasta que el temblor de ella se volvió calma, hasta que sus lágrimas se secaron en la piel de su rostro. Fuera, el viento nocturno rugía, trayendo consigo presagios de la próxima batalla. Pero dentro de la cueva, bajo las sombras de la montaña, Aileen y Sebastián habían encontrado algo más poderoso que cualquier arma o ejército, la certeza de que juntos podían desafiar incluso al destino. El amanecer no trajo calma, sino el estruendo de la guerra. Desde la cima de las montañas, Sebastián observó cómo el horizonte se incendiaba con las luces de las naves Siron. Era un enjambre oscuro que avanzaba como un mar de acero y fuego, desplegando soldados en columnas interminables. El aire vibraba con los rugidos metálicos de sus motores, y cada explosión que resonaba en la distancia hacía temblar la tierra bajo sus pies. Aileen estaba a su lado, de pie, sin el manto que había intentado ocultar sus cicatrices durante años. Ahora lo dejaba caer deliberadamente, revelando cada marca luminosa como un desafío al enemigo. Las runas ardían sobre su piel con una intensidad renovada, transformándola en una figura imponente, casi divina, que Sebastián apenas podía dejar de mirar. Hoy terminará todo, murmuró ella, con voz firme pero cargada de un miedo que solo él pudo percibir. Sebastián asintió, ajustando la correa de su rifle. La miró de reojo y se permitió un instante de sinceridad en medio del caos que se avecinaba. No importa lo que pase, Aileen. No pienso soltarte. El silencio entre ellos fue interrumpido por el silbido de los primeros proyectiles. Los Siron iniciaban su ofensiva. Una lluvia de fuego descendió sobre la montaña, arrancando rocas y levantando columnas de humo. Sebastián rodó hacia un costado, disparando con precisión mortal contra los primeros escuadrones que lograron aterrizar. Cada disparo atravesaba armaduras negras, derribando enemigos que se multiplicaban como sombras. Aileen, en cambio, no necesitó armas. Su cuerpo se convirtió en un faro de poder. Con un grito desgarrador, levantó ambos brazos y liberó una oleada de energía que sacudió toda la cima. Los soldados fueron arrojados en todas direcciones, y los blindajes de sus naves menores se doblaron como papel. Sus cicatrices brillaban con un resplandor enceguecedor, y Sebastián supo que cada segundo que usaba ese poder la desgastaba, la consumía lentamente. Aileen, basta, gritó, mientras recargaba su rifle. Te va a matar. Ella lo miró, con el rostro empapado de sudor y lágrimas que no había sentido derramar. Si no lo uso, nos matarán a los dos.
La tierra tembló cuando un batallón completo de Siron ascendió por la pendiente, disparando ráfagas de plasma. Sebastián se colocó delante de ella, descargando una tormenta de disparos con una frialdad letal. Cada enemigo que caía era reemplazado por otro, pero su puntería era impecable, nacida de años de lucha y de instintos tallados en la supervivencia. Y entonces ocurrió. Uno de los cañones de asedio disparó directo hacia ellos. Sebastián apenas tuvo tiempo de girarse, pero Aileen ya había reaccionado. Extendió ambas manos y atrapó la explosión en un escudo de energía pura. El impacto la lanzó hacia atrás, haciéndola chocar contra la roca con un grito de dolor. Sebastián corrió hacia ella, su corazón golpeando con fuerza al verla derrumbarse. ¡Aileen! Ella levantó la cabeza lentamente. Sus cicatrices ardían como brasas al rojo vivo. Y sin embargo, en su mirada había una decisión inquebrantable. No puedo detenerlos, si no libero todo. Sebastián la sostuvo por los hombros, negando con fuerza. Si haces eso, morirás. Ella lo miró en silencio, su respiración temblorosa, sus labios entreabiertos buscando palabras que no lograban salir. Finalmente, acarició la mejilla de Sebastián con una ternura que contrastaba con la brutalidad del campo de batalla. Prefiero morir contigo aquí, que seguir siendo su prisionera. El tiempo pareció detenerse. Sebastián cerró los ojos un instante, apretando la frente contra la de ella, mientras las explosiones rugían a su alrededor. Entonces no morirá sola. Su voz fue un juramento. Pelearemos juntos, hasta el final. Aileen apretó los labios y sonrió con tristeza, pero en esa sonrisa había algo nuevo, esperanza. Con un grito que sacudió el aire, desató el poder completo de sus cicatrices. La montaña estalló en luz. Columnas de energía surgieron del suelo, derribando naves en pleno vuelo y desintegrando escuadrones enteros. Sebastián disparaba sin detenerse, cubriéndola, luchando con una fiereza que sorprendió incluso a los propios Siron. Cada vez que su rifle quedaba vacío, lo usaba como arma contundente, golpeando, rompiendo, resistiendo. El mundo ardía a su alrededor. El cielo se volvió rojo, el suelo temblaba como si fuera a partirse, y sin embargo, entre todo ese infierno, Sebastián y Aileen se movían como uno solo. Espalda con espalda, respirando al unísono, sobreviviendo cada embestida como si el universo mismo quisiera verlos caer. Pero no cayeron. No aún. Cuando la última oleada fue arrasada por la luz y el humo comenzó a disiparse, Sebastián apenas podía sostenerse en pie. Sangre corría por su costado, y su respiración era áspera. Aileen se arrodilló junto a él, con su cuerpo temblando, la piel ardiendo como si se consumiera desde dentro. El campo estaba cubierto de ruinas, cadáveres y cenizas. El ejército de los Siron había sido derrotado. Pero a un precio que todavía ninguno de los dos comprendía del todo. Aileen apoyó la frente contra la de Sebastián, con lágrimas silenciosas en sus mejillas. Ya no tengo fuerzas. Él la sujetó con lo último que le quedaba de energía, hundiendo sus dedos en su cabello húmedo. Entonces usa las mías. Y en medio de aquel paisaje devastado, su unión no fue una simple resistencia. Fue un grito de amor desafiando al universo entero. El silencio tras la batalla era sepulcral. La montaña había quedado reducida a escombros y cenizas, el aire estaba impregnado de humo y metal quemado, y el cielo aún ardía con destellos rojos de las naves que habían caído en llamas. Sebastián yacía sobre la tierra fracturada, su cuerpo herido y empapado de sangre. Aileen cayó de rodillas a su lado, temblando, sus cicatrices brillando tenuemente como brasas que luchaban por no extinguirse. Sus manos se aferraron al rostro de Sebastián, desesperadas, como si al sostenerlo pudiera impedir que se escapara de entre sus dedos. Sebastián, si mueres ahora, yo también muero, murmuró con lágrimas que caían sin control. Él abrió los ojos lentamente, con esfuerzo. Su mirada estaba cansada, pero aún había fuego en ella. Levantó una mano temblorosa y la apoyó sobre la mejilla de Aileen. Prometí quedarme contigo, y lo haré. Esas palabras fueron un cuchillo y una salvación al mismo tiempo. Aileen sollozó, inclinándose sobre él, y tomó una decisión imposible. Sabía que su poder podía destruirla, que cada vez que lo usaba se desgarraba más por dentro. Pero también comprendió que su energía podía dar vida, si era guiada por un vínculo verdadero. Con un grito contenido, colocó sus manos sobre el pecho de Sebastián y dejó que las cicatrices se encendieran con toda su fuerza. La luz brotó de su piel como llamas doradas, cubriéndolos a ambos. El dolor la atravesó como miles de agujas, pero se negó a soltarlo. Su cuerpo temblaba, convulsionando bajo el peso del poder,
mientras las heridas de Sebastián se cerraban lentamente, su piel regenerándose bajo el brillo abrasador. Él intentó detenerla, sujetando sus muñecas con debilidad. No, te destruirás. Ella lo miró a los ojos y sonrió entre lágrimas. Vale la pena. La energía alcanzó su punto máximo. Durante un instante, todo el valle se iluminó como si el sol hubiera descendido sobre ellos. El viento rugió, la tierra vibró y las cadenas que aún colgaban de Aileen se resquebrajaron, cayendo hechas polvo. El poder que había sido su condena durante toda la vida se quebró en 1000 fragmentos y se disipó en el aire como un suspiro liberador. Cuando la luz se desvaneció, Aileen cayó sobre Sebastián, agotada, su respiración débil pero aún viva. Él abrió los ojos de golpe, sintiendo el aire regresar a sus pulmones con fuerza renovada. Se incorporó de inmediato y la abrazó con desesperación, como si temiera que desapareciera en cualquier instante. Aileen. Ella levantó lentamente la mirada. Sus cicatrices aún estaban allí, pero ya no brillaban con el fuego destructivo de antes. Eran marcas apagadas, testigos de un pasado cruel, pero ya no quemaban, ya no la desgarraban. Por primera vez en años, su cuerpo estaba en calma. Lo logré, susurró con una voz quebrada pero serena. Porque me amaste. Sebastián la besó con fuerza, un beso largo y profundo que selló no solo su unión, sino la victoria sobre todo lo que habían enfrentado. No había ejércitos, ni cadenas, ni maldiciones capaces de arrancar lo que habían construido juntos. El viento arrastró las últimas cenizas del campo de batalla, revelando un amanecer nuevo. Las nubes rojas se disipaban lentamente, dejando que la luz dorada del sol se extendiera sobre las montañas devastadas. Era como si el universo mismo reconociera lo ocurrido, no una derrota, sino un renacimiento. Sebastián se puso en pie, sosteniendo a Aileen contra su pecho. Ella apoyó la cabeza sobre su hombro, respirando con calma por primera vez en mucho tiempo. ¿A dónde iremos ahora?, preguntó ella en un susurro. Sebastián sonrió, mirando hacia el horizonte despejado. A donde quieras. Mientras estemos juntos, cualquier lugar será un hogar. Aileen cerró los ojos, dejándose envolver por esas palabras, y una paz desconocida la inundó. No era la prisionera de los Iron, no era un arma rota. Era libre. Y allí, entre ruinas y fuego apagado, nació un futuro que no estaba escrito por la violencia ni la condena, sino por el amor que los había salvado a ambos. El fin no fue muerte ni destrucción. Fue vida. Fue esperanza. Fue un nuevo comienzo.